Cordial saludo, compañeros y tutor. Presento el desarrollo de la actividad 1, comprensión del proceso de la investigación científica, presentado por Darwin Weimar Bastidas, curso Metodología de la investigación. ¿Qué es el proyecto de investigación? Es un proceso de indagación e investigación sistemática, es decir, que va en procesos o etapas que se deben desarrollar en base a una secuencia lógica, que se centra en la planeación y diseño a través de preguntas fundamentales como ¿qué se va a investigar? ¿Por qué se efectuará dicha investigación? ¿Para qué se investiga? ¿Cómo y con qué se realizará la investigación? Esta parte hace referencia a los recursos que tenemos a través de los diferentes métodos para recolectar información, que tiene como principal herramienta el método científico con la finalidad de dar solución a dichas interrogantes planteadas. ¿Qué es el planteamiento del problema? Parte de la argumentación y contextualización de cuál es el tema a investigar, teniendo en cuenta que la argumentación y contextualización es la forma de análisis de comparar las realidades, de investigar e indagar sobre un tema relacionado al cual nosotros queremos dar solución, que en síntesis sería, es decir, la etapa donde se modela y define la idea que mueve la investigación. Justificación. Es el porqué de la investigación, que surge a la par de la identificación del problema de investigación. Además de definir el enfoque del problema de la investigación en el contexto teórico, donde se compara la realidad con una teoría, donde también tenemos otro contexto que es el metodológico, donde se explica la aplicabilidad de un proceso. Y por último, una justificación práctica, donde se presentan los resultados obtenidos en dicha investigación. Es la pregunta de investigación. Es en síntesis el planteamiento del problema desde una perspectiva cualitativa, de la presentación del objetivo fundamental de la investigación. Consta de partes como la pregunta base, las variables, la unidad de análisis y la dimensión espacial y temporal, que denotan una presentación de la pregunta de forma coherente, fácil de entender y que ilustra y presenta todo el dimensionamiento del proyecto a investigar. Las preguntas de investigación. Se clasifican en preguntas claras y relevantes, es decir, preguntas claras, simples conceptualmente hablando, relevantes, importantes para la sociedad y preguntas importantes que generen debate. Otro tipo de clasificación según la formulación de las preguntas son preguntas investigables. Se relacionan con varios tipos de investigación, son claras y flexibles y también tienen en cuenta los costos de investigación y el conocimiento de la misma para hacer un análisis. Tenemos otro tipo de preguntas que son las preguntas cuantitativas, donde se subdividen en preguntas específicas, son preguntas descriptivas, preguntas comparativas y preguntas de correlación. Una de estas subdivisiones para mayor especificación serían las preguntas descriptivas, las cuales utilizan una multiplicidad de variables. Para ello se emplean en el inicio de la pregunta base palabras como cuánto, con qué frecuencia, qué porcentaje, qué proporción, qué es, cuáles son, entre algunos ejemplos de la pregunta descriptivas. Otro tipo de formulación de preguntas son las preguntas emotivas, que en realidad describen lo que es la crítica, el interés, un enfoque innovador. Muchas formas de plantear una pregunta, preguntas tomadas a partir de preocupaciones sociales, entre otras. Fórmula. Una pregunta de investigación debe ser breve, concisa y clara, que se convierta en el centro de la investigación a través de su clasificación y estructuración. En su formulación, que se compone de una pregunta base, está en el inicio de la pregunta de investigación, es el primer interrogante y el interrogante más relevante, que se ajusta a la clasificación de la pregunta, es decir, se ajusta a la clasificación si es una pregunta descriptiva, una pregunta cualitativa.
etc. También la siguiente parte de la composición de la oración de la frase están las variables, que son las que suministran la información, para posteriormente continuar con la unidad de análisis, es directamente donde se enfoca la investigación, para posteriormente pasar a la dimensión espacial y temporal, es decir, en dónde y el cuándo se formula la pregunta de investigación. ¿Qué es una hipótesis de investigación? Es una proposición en la cual se efectúa un proceso de investigación donde se compara, evalúa y supone otro camino de solución a diversos problemas, ya analizados o que cuentan con múltiples investigaciones que lo respaldan. Su enfoque es prioritariamente cuantitativo, ya que unifica el concepto de contextualización de qué se está investigando con la comprobación medible de sus resultados. Tipos de hipótesis son hipótesis de trabajo, hipótesis nula e hipótesis alternativa. De investigación se definen como la finalidad, que abarcan lo general y específico, que sintetizan a través de las acciones qué y cómo se debe ejecutar, para lo que pretendemos alcanzar en la investigación. ¿Cómo se clasifican los objetivos de investigación? Objetivo descriptivo. Trata la descripción y análisis y características del problema a resolver o el fenómeno de investigación, resolviendo preguntas como ejemplo, ¿cómo evoluciona? ¿Cómo es? ¿Qué es? Otra clasificación de los objetivos sería los objetivos de correlación. Identifica y analiza las posibles relaciones en información entre las variables dentro del fenómeno de investigación. Y tenemos por último objetivos causales, donde se relaciona ya la causa y efecto del problema de investigación. ¿Cómo se redactan los objetivos de investigación? Se redactan iniciando con un verbo en infinitivo, teniendo en cuenta el tema delimitado, un marco de referencia, la pregunta de investigación o hipótesis, que sirven para realizar un objetivo concreto de forma clara y concisa, sin emitir juicios de valor.